1971 era casi imposible que los hijos de obreros y trabajadores tuvieran acceso a la educación universitaria. El gran filtro era la Escuela Nacional Preparatoria, porque quienes no eran hijos de universitarios difícilmente podían competir con jóvenes que habían sido cuidados en su educación previa, en casa tenían periódicos, revistas y libros, y para terminar pronto comían 3 veces al día. El número de planteles era insuficiente porque solo había 9 preparatorias, y si a esto sumamos que la preparatoria 1 en el turno nocturno se convertía en la 3 y la prepa 2 era prácticamente copada por los hijos de los trabajadores de la UNAM, veremos que había muy pocos espacios. El Politécnico, desde que lo creara Lázaro Cárdenas, siempre fue una alternativa popular, pero no para quienes aspirábamos al estudio de las humanidades. Por razones que no vienen al caso, yo pude estudiar en la Prepa 1 y he llegado a la conclusión de que haber estado allí me dio sólidas bases para mi formación futura. Si recordamos que una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968 fue la de educación popular, comprenderemos que el sueño se materializó en 1971, cuando abrieron con 4 turnos cada uno los colegios de ciencias y humanidades. Sus primeros profesores fueron los jóvenes protagonistas del movimiento estudiantil, bajo la dirección de maestros eminentes como Pablo González Casanova, Eduardo Césarman y Huberto Batis. Es explicable entonces la formación de izquierda y librepensadora que recibieron aquellos primeros estudiantes que tenían como divisa el aprender a aprender, que tanto cacareó Aurelio Nuño 50 años más tarde en su fallida y mal llamada reforma educativa. Eran años de intensos estudios, porque mientras en los SH se formaban escritores como Andrés de Luna, Víctor Roura y Emiliano Pérez Cruz, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM estudiábamos en el mismo salón de clase Vicente Quirarte, Luis Zapata, Agustín Ramos, Jaime Avilés, Mario Calderón, Ethel Krause, José Francisco Conde, Carlos Santibáñez, Alejandro Pescador, Carlos Chimal, Marina Arjona y otros jóvenes de entonces cuyos nombres no recuerdo. José Joaquín Blanco llegaba a tomar una clase, no sé si porque la estaba cursando o por interés personal. Y cómo no iba a ser de este modo si nuestros profesores eran Sergio Fernández, José Luis González, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Ríos, Juan Manuel López Blanch, Arturo Souto, Héctor Valdés y un largo etcétera. Una mañana en que me dijeron que otro maestro querido, César Rodríguez Chicharro, estaba internado en cardiología, fui a visitarlo. Entré a su cuarto mientras él miraba por la ventana y al saludarlo advertí su molestia porque lo primero que hizo fue preguntarme quién me había dicho que él estaba allí. Después de resignarse a la visita, empezó una suerte de monólogo en donde dijo que nosotros éramos el mejor grupo que había pasado por sus manos. Sostuvo que fuimos estudiosos porque el 2 de octubre y el 10 de junio nos habían metido a estudiar a nuestras casas. No sé si tenía razón el maestro, pero he conservado este dicho por más de 30 años. Empecé a hacer periodismo en la revista Tiempo que fundara Martín Luis Guzmán, luego en comunidad con Asís con Enrique Lubet, en el Nacional con Salvador Reyes Nevares y en otros medios. Lo cierto es que conocí a Emiliano Pérez Cruz en el suplemento Sábado de 1+1 bajo la dirección de Huberto Batis. Años después nos encontramos en el semanario Punto bajo la dirección de Manuel Carballo y desde entonces no hemos dejado de encontrarnos en diferentes estados de la República o en tertulias y cantinas de la Ciudad de México, porque él tuvo también condiscípulos que han destacado en alguna actividad, como el director de cine Pepe Will o los periodistas escritores Arturo Trejo e Ignacio Trejo Fuentes. Mientras yo colaboraba en suplementos culturales, ellos escribían en revistas para caballeros
como su otro yo y precisamente la famosa Caballero. Emiliano Pérez Cruz fue uno de los primeros estudiantes del CCH Escaposalco y uno de los primeros habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl. Cuando empezó a escribir cuentos, quiso ser fiel al mundo de Neza que conoció, con sus calles lodosas todavía sin pavimentar. Cuando empezamos a usar saco porque los trabajos académicos así lo han instituido, él nunca dejó su vestimenta barrial y, lo que es más importante, conservó su coloquialismo siempre juguetón, entre soez y risueño. De Neza sacó también sus personajes y sus escenarios. Los ha llevado por todos sus libros, a menudo desafiantes, desde su título mismo, como el de la noveleta llamada Ladillas. A Emiliano le sucedió una aventura semejante a la que vivió Enrique Serna. En algún estado del sureste, Enrique ganó un concurso de novela. Le dieron el premio, pero la edición del ocaso de la primera dama, pero no circuló esta edición. Circuló clandestinamente unos cuantos ejemplares. Después de tiempo reescribió la novela y le dio el título de Señorita México, mismo que ha resultado uno de sus libros más vendidos. También en algún estado del sureste, Emiliano ganó un concurso de cuento con el volumen Si camino voy como los ciegos. Le dieron el premio, pero no publicaron el libro. Los burócratas decidieron que eso no era literatura y se acabó. Emiliano anduvo tocando puertas hasta que encontró a Luis Mario Schneider, quien tenía la editorial Océano. Le dijo que no podía publicar el libro, pero le ofrecía editar una plaqueta con 3 de los relatos premiados. Los libros del Faquir eran unos cuadernillos hechos con papel artesanal y colores chillones como rosa mexicano y lila. Emiliano, siempre ingenioso y apegado a la vena popular, tituló su plaquetita 3 de ajo, apelando al dicho de los albañiles cuando compran el pulque blanco porque no tienen dinero para el curado con frutas. El curado de ajo era el pulque blanco, curado de ajo. La plaqueta le abrió camino a Emiliano y tiempo después la delegación Cuauhtémoc editó Si camino voy como los ciegos. Todos sabemos que la literatura de la onda revolucionó la manera de escribir en México. Si la expresión antisolemne, soez y juguetona y los personajes jóvenes entregados a vivir su vida con desparpajo y sin plantear situaciones trascendentes, la prosa mexicana sería distinta. Sin José Agustín, Gustavo Sáenz y Parménides García Saldaña, la literatura mexicana sería otra. Autores como Enrique Serna escribirían de manera diferente a como lo hacen. Emiliano, junto con Armando Ramírez, hizo una prosa barrial, juguetona, alburera, soez y sensual, pero también terriblemente crítica de nuestra sociedad tan desigual. El aprendizaje que Emiliano tuvo en la revista satírica La Garrapata escribió aquí sus logros hilarantes e hirientes. Si la denuncia en literatura hoy tiene poco efecto, la ironía y el sarcasmo que han practicado Armando y Emiliano tienen efectos demoledores. Ellos constituyen lo que el siempre perspicaz Evodio Escalante llamó lumpen literatura. Sus libros han sido aire fresco en el mundo intelectual nuestro y, quieranlo o no, las academias son una raya aparte en el tigre de la narrativa mexicana. Gracias. Bueno, pues ahora cedo la palabra